Es un gran honor contar con su presencia esta noche en el lanzamiento del libro Pionero, escrito por Armando Montenegro, miembro del Consejo Directivo de FEDesarrollo. En este libro, Armando hace un fascinante recuento de la vida personal y profesional de Rodrigo Botero Montoya, quien, como todos conocemos, orientó el modelo de FEDesarrollo, creada por Manuel Carvajal y otros distinguidos empresarios, desde uno inicialmente concebido a semejanza de la FES en Cali, hacia el de un think tank, similar al de Brookings Institution, que Rodrigo había conocido en la década de los 60 en Washington. Luego de convencer a Manuel Carvajal de este cambio de enfoque, Rodrigo lo implementó de forma muy exitosa como el primer director ejecutivo de nuestra querida institución. El libro de Armando cuenta detalles muy interesantes de la vida de Rodrigo, como sus primeros años de vida y formación en el centro, en donde conoció de primera mano el marcado contraste entre el orden, limpieza y modernidad de esa ciudadela construida por la Trofo y el enorme atraso económico, alta incidencia de pobreza e insuficientes condiciones de salubridad en Barranca Bermeja. Esto, como Rodrigo también lo había comentado en su discurso de conmemoración de los 50 años de FEDesarrollo, lo impulsaría a ser un abanderado de la muy necesaria modernización económica y social del país. El libro también incluye anécdotas ilustrativas, como la de su conversión desde el proteccionismo hacia la orientación productiva a los mercados externos y el aprovechamiento de los beneficios del comercio internacional. Esto a raíz de sus múltiples conversaciones con su muy buen amigo y mentor, Carlos Díaz Alejandro. Una muestra contundente de lo que Rodrigo ha llamado de forma muy ilustrativa como el poder de las ideas. En fin, es un libro que, como su título lo indica, retrata a Rodrigo como un verdadero pionero en la modernización de la profesión y de la economía colombiana, así como el fundador de lo que Alberto Casas Santamaría ha denominado el PE, el Partido de los Economistas, que no es otra cosa que la tecnocracia que ha orientado las políticas económicas en el país. Esta noche contaremos con los comentarios de Ruby Holmes y María Mercedes Cuellar, dos economistas de destacadísimas trayectorias que además fueron coequiperos de Rodrigo en varias oportunidades, entre otras en el Ministerio de Hacienda cuando Rodrigo fue ministro en la administración López Miquelsen, y en la creación de la revista Estrategia Económica y Financiera, que fundaron junto con Elena Samper. Luego vendrán las palabras de otro muy destacado economista, Armando Montenegro, quien resumirá, espero no más de 5 minutos, los mensajes centrales de este muy interesante libro. Finalmente cerraremos con una intervención del propio Rodrigo Botero Montoya, quien esta noche nos acompaña virtualmente desde la ciudad de Boston. A todos un agradecimiento muy especial por participar en el lanzamiento de este libro, que se constituye en un muy merecido homenaje a la vida y obra de Rodrigo y a sus extraordinarios aportes al país. Apreciado Rodrigo, esta ocasión es un momento propicio para manifestarte el profundo cariño, respeto y admiración que suscitas entre todas las generaciones de economistas que nos hemos querido unir en este pequeño homenaje a tu trayectoria. Parafraseando a Adam Smith, los economistas jóvenes colombianos que se creen libres de cualquier influencia intelectual usualmente son esclavos del legado de modernidad y tecnocracia que con mucho esfuerzo tú labraste, junto con muchos de los que aquí nos acompañan esta noche. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Rodrigo. Qué gusto estar aquí viéndolo y recordando. Para mí el libro ha sido realmente una manera de revivir parte de mi vida, porque nosotros compartimos años muy interesantes y muy productivos juntos, con usted, con María Mercedes, con Marta Lasprilla, con Elena al principio, que lastimosamente nos abandonó. Yo gocé mucho el libro porque es como un repaso de historia y tengo una reflexión pequeña sobre eso. Yo creo que estamos haciendo una contribución con las biografías a la historia de Colombia. Alguien que está en esa disciplina de historia, que usted también está, dice que las biografías son muy importantes porque proporcionan el contexto.
y dan mucha información que los historiadores no dan. Creo que este libro hace un esfuerzo en ese mismo sentido y plantea preguntas muy interesantes. A mí me parece importante y tal vez, y le prometí a Esperanza a mi mujer que no iba a llorar, pero de golpe me iba a pasar. Eh, es el aspecto humano de Rodrigo Botero que creo que no es tan conocido. ¿Cómo llegué yo a trabajar con él en el Ministerio de Hacienda? Es que me había retirado de los Andes peleando eh, con el rector de entonces, que todavía me detesta. Y había trabajado en una oficina de abogados muy destacada por unos meses con un amigo de Rodrigo, padre de amigos míos y abuelo. Y también me botó de la oficina por un incidente que tuvimos de jerarquía. Y estaba muy asustado yo porque, bueno, me ha salido del establecimiento y estaba en la calle. Y entonces me llaman de los Andes que me está buscando el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda era Rodrigo Botero, que me preguntó si quería ser su asesor de política internacional. Era un cargo financiado por el Banco de la República, era en realidad asistente, pero se llamaba asesor de política internacional. Y fuimos a almorzar con Indalecio Líbano y yo no atravesé palabra del susto que tenía de estar con estos grandes hombres. Pero lo que siempre fue interesante de ese vínculo y los posteriores es que en ese momento la sociedad colombiana era bastante jerarquizada y bastante formal. Y Rodrigo era un jefe muy democrático y muy igualitario. Es decir, no había razón para conflictos. Y allí tuvimos una experiencia bastante interesante. Muy interesante una vez que el presidente quería echarme por algo que alguien dijo que yo había dicho que no dije. Y entonces Rodrigo me pidió explicaciones y yo se las di y me dijo, ¿por qué no escribe para dárselas al presidente? Y le dije, no, porque yo creo que un presidente no tiene derecho a decir esas cosas, entonces no lo voy a hacer. Entonces el pobre Rodrigo le tocó ir y defenderme, cosa que estoy agradecido porque él pensaba que ya mi carrera futura quedaría truncada si sucedía lo que iba a suceder si no hubiera intervenido. Entonces, eso fue otra cosa muy interesante. La experiencia en estrategia fue maravillosa. María Mercedes y yo habíamos sido seleccionados por Abdón Espinosa como las dos personas que iban a quedar del equipo de Rodrigo. Y alcanzamos a trabajar una semana con él. Y bueno, era bien difícil por un lado, pero por otro lado vino la invitación de Rodrigo de que íbamos a fundar una revista y yo le dije a María Mercedes, ¿usted qué opina? Dijo, no, pues a mí me parece maravilloso. Y dije, yo también, y nos fuimos. Y Abdón cada vez que me veía me lo echaba en cara. Bueno, eso en lo anecdótico. ¿Qué me parece interesante del libro? Y me pareció que también está en la biografía, en la autobiografía de Salo Kalmanovich, en la mía, que es como el encuentro del mérito con la suerte, ¿no? Hay una cantidad de cosas que pasan que si no hubieran pasado, pues tal vez no seríamos ni Rodrigo el padre de la tecnocracia, ni yo es ministro de Hacienda, el director de los Andes. Son cosas que tiene el destino reservado y que no deben pasar desapercibidas. Es decir, que el solo esfuerzo no es suficiente, que hay que tener también algo de suerte y tener gente arriba de uno que le ayuda a moverse. Eso me parece bastante importante y que hay que tener en cuenta. Finalmente, una reflexión sobre la tecnocracia. Yo creo que la tecnocracia, el poder que tiene, como decía Luis Fernando, es el poder de las ideas y el poder y la libertad que le da a uno ser educado. Una vez en el gobierno de Barco estábamos Armando y yo de asesores de Junta Monetaria y nos opusimos a superintendencia bancaria y nos iban a echar. Digo, pues échenos, pero nosotros, y alguien dijo, pero ustedes, ¿por qué son así tan rebeldes?
Yo pues porque nos educaron, ¿para qué nos educaron? Así que... Y todo eso, en cierta medida, yo lo aprendí con Rodrigo. Es decir, yo hice un postdoctorado con él y yo tengo que reconocer que mucho de lo que yo sé, de cómo pienso, cómo veo el mundo, fue compartido o derivado de largas noches. Él dice que dejó de tomar trago, pero a mí me aguantaba hasta las 3, 4 de la mañana, él con una copita de vino y yo con la botella completa. Pero ese es el Rodrigo Botero humano que conozco. Ahora, respecto a la tecnocracia, encuentro que en este momento está pasmada. No saben qué hacer en la circunstancia política. Y yo creo que sí tenemos que sentarnos a pensar qué hacer como partido o como grupo, porque estar pasmado y estar angustiado no debe ser lo que debemos hacer. Yo creo que tenemos mucho que contribuir y armar, y que si vamos a hacerle honor a Rodrigo y al esfuerzo que se ha hecho y que hemos hecho todos, porque algo que también le copié a él fue que traté yo cuando fui ministro de rodearme de gente joven, independiente, y puedo decir que casi todos los que trabajaron conmigo han tenido posiciones destacadas en Colombia y en el mundo, si pienso en Alberto Calderón. De manera que ahí está todo lo que podemos hacer y me callo porque creo que he hablado suficiente. Muchas gracias. Pues bueno, yo voy a empezar por darles las gracias a Armando por dos razones. Una, por haberme invitado acá, porque la verdad es que me sentí muy honrada. Y también por haber escrito el libro que escribió sobre Rodrigo. Me trajo muy muchos recuerdos, creo que un poco lo mismo que decía Rudy, y muchas remembranzas de una época muy interesante y muy importante en mi vida. Yo trabajé con con Rodrigo como 14 años y trabajé iniciándome como profesional, como a los 8 días de haberme graduado, por cuenta de Roberto Junguito, que lo llamé a preguntarle que qué hacía. Me dijo, véngase para acá que estoy en Desarrollo y aquí necesitan a alguien como usted. Y ahí al día siguiente, y Rodrigo me contrató. Yo era la menor de todo el grupo, que era realmente chiquito, y eran muy importantes porque estaban Roberto, pues además de Roberto, estaba Guillermo Perry y estaba Antonio Barrera, que de golpe, no sé quién, si ustedes lo recuerden o no, pero era el papá de, de Felipe Barrera, que ahora es un profesional muy, muy destacado. Y además estaba Jaime Ruiz, y el resto era una secretaria y un mensajero. A Jaime Ruiz y a ese grupo los acababan de votar a todos de Planeación Nacional, porque se habían peleado con Misael Pastrana. Jaime era el jefe de Planeación Nacional, y Jorge Ruiz era el jefe de Planeación Nacional, y todos entonces fueron a dar Desarrollo. Rodrigo llevaba unos 6 meses montando la entidad, ya tenía unos escritorios, ya más o menos estaba instalado, y realmente ahí arrancó Desarrollo. Ellos han entrado unos 15 días antes. A mí me encargó fundamentalmente desde que entré de la revista Coyuntura Económica, de sacar la primera edición. A los pocos meses empezó a llegar mucha gente a Desarrollo, por ejemplo, Carlos Caballero, por ejemplo, Cecilia López, Hernando Gómez Otálora, creo que llegó un poquito antes, que venía de salir, creo que de rector de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, y en fin, ahí fue llegando gente, y todos una tecnocracia grande e importante. Por el trabajo que Rodrigo me dedicó a mí, pues me asignó a mí, que fue fundamentalmente arrancar con la revista Coyuntura, y después la primera encuesta industrial que se hizo, creo que en Colombia. La arranqué yo con Rodrigo allá en Desarrollo con una secretaria y un mensajero. El mensajero servía para traer y llevar las encuestas, y yo tabulaba y le escribía. Era realmente precario, un poco todo precario. Pero bueno, de ahí yo trabajé muy de cerca con Rodrigo, porque él le encantaba dedicarle mucho tiempo a la redacción, ya que se entendieran las cosas, y a sumar y a restar. Él me decía, me acuerdo trabajando muchas veces por la noche, como dice Rudy, creo que a Rodrigo le gustaba trabajar de noche.
que tenía que aprender que las frases tenían verbo, sujeto y predicado. Y que más importante que saber regresiones era saber sumar y restar, lo cual era totalmente cierto, porque yo les corregía pues a todas las cosas que llegaban de todos esos genios que eran mis compañeros de oficina, que eran Roberto y Perry y Barrera. Ninguno sabía redactar, ni ninguno le sumaba nada. Yo siempre me quedé con la maña de sumar. A mí me ponen un cuadro enfrente y yo lo sumo mentalmente así, automáticamente, porque esto era impresionante cómo no sumaba nada y cómo ninguna frase tenía verbo, sujeto y predicado. Entonces era largas horas de la noche con Rodrigo sumando y restando y corrigiendo las frases de todos los que escribían mal. En fin, eso duró un par de años y Rodrigo de ahí se encargó de mandarnos a Manuel y a mí a estudiar a Boston. En Boston nos consiguió una beca Fulbright que estuvimos estudiando antes de volver a Colombia, como al año y medio. Pero siempre me sorprendió que la edad que tenía Rodrigo, porque en esa época pues me parecía viejísimo. Creo que tenía como unos 14 años más que yo, pero era viejísimo. Y me acuerdo un día almorzando que le dije yo, ese viejo de 40, y se volteó y me dijo, ¿te parece viejo? ¿Qué es lo que tú defines como viejo? Le dije, bueno, me quedé pensando, y no, cualquier persona mayor que yo me he quedado con eso en la cabeza. Todos los que son mayores que yo son viejos. El resto todos son jóvenes. Bueno, lo que es increíble es que Rodrigo de 36 años, y es algo que todavía casi que no me recupero de pensarlo, es que logró convencer un poco de industriales elegantísimos que le financiaran una quimera, una utopía. Quería montar un centro de estudios para que se hicieran análisis de políticas públicas, crear una tecnocracia. Imagínense unos industriales que les iba a llamar la atención nada de eso. Yo no sé cómo hizo para convencerlos y le dieron pues el capital semilla para arrancar a Fedesarrollo y le empezaron a financiar y a contratar estudios ellos mismos. Y lo que es increíble es la cantidad de gente que Rodrigo conocía. Rodrigo tenía solo 36 años y ha logrado conocer a todos los industriales del país, a todos los políticos, y no solamente en Colombia, sino en el extranjero. Yo, por ejemplo, acabé siendo amiga de personajes pues increíbles como era, por ejemplo, Arturo Gómez y Jorge Cárdenas en la Federación de Cafeteros, Germán Botero Los Ríos, que estaba en el Banco de la República, y parlamentarios todos, ¿no? Aurelio Iragorri, Víctor Mosquera, Víctor Renán Barco, y bueno, aquí el doctor José Vicente era de esa época también, ¿no? Pero eran unas amistades absolutamente increíbles, y por fuera del país, por lo menos en las que después me volví a encontrar en mi vida, que fueron muy importantes, fue por ejemplo el profesor Kafka, que fue el que ayudó a renegociar la deuda de Colombia en la época de cuando fue ministro Roberto Junguito. También está el profesor Rodán, que nos ayudó a entrar a la Universidad en Boston. Y también estaba, por ejemplo, Carlos Díaz Alejandro, que era muy amigo, y Pedro Pablo Kuczynski, que eran súper amigos de él. Y decía uno, bueno, ¿a qué horas cómo hizo para conocer y vincularse con tanta gente tan importante? Y como decía Rudy, eso lo permeó, ¿no? Porque acabó uno tratando con gente como ellos, como si fuera de igual a igual. Para mí Arturo Gómez era cualquier personaje. La diferencia era que yo tenía 28 años y él tenía como 60 y era importantísimo y manejaba el país, pero era casi que igual que uno. Bueno, esa fue esa época de desarrollo. Después, cuando le nombraron ministro de Hacienda, me invitó a trabajar con él y allá pues yo era como la mano derecha de él permanentemente. Y a mí me parece que Rodrigo tuvo una cosa muy importante en el Ministerio de Hacienda, que fue saber exactamente qué era lo que quería cuando entró. Él tenía una línea trazada, tenía perfectamente claro para dónde iba y qué era lo que iba a hacer. Y yo diría que la política de Rodrigo tuvo como 3 patas. Yo no sé ustedes qué tanto estén enterados de eso, pero yo diría que tenía como 3 o 4 áreas muy importantes y obsesivas, ¿no? Él estaba completamente seguro de lo que quería hacer. Una era la parte fiscal, que de ahí pues salió la reforma tributaria, que era una reforma para la época avanzada, pues introdujeron el impuesto a las ventas,
unos impuestos progresivos, pero quizás lo más importante es que no era una reforma como las de ahora, ¿no? Que duran media hora y a la media hora hay que cambiarla porque o quedó todo mal o no alcanzó. Yo creo que esta reforma tuvo una permanencia, yo diría, no sé cuántos años, pero yo creo que varios años en que no se requirió ninguna otra reforma. ¿Ah? ¿Hasta la de quién? Pues entonces sí, duraría, entonces duró como 14 años. Impresionante, impresionante. Bueno, la otra fue la parte financiera, que también en esa época, es que uno se le olvida lo que pasaba en esa época. En esa época todo era restringido, las tasas de interés estaban todas controladas, los créditos eran pues financiados, subsidiados por los ahorradores y nadie captaba nada en un mercado de capitales realmente ridículo. Entonces se propuso promover la liberación de las tasas de interés y ver cómo fluía la plata en la economía y que hubiera más transparencia entre el manejo del ahorro y del crédito. Y la tercera, pues que también fue de una importancia muy grande, aunque no fue exitosa, fue la apertura de la economía. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque me parece importante hacerlo. Es que realmente Colombia ha sido muy resistente a que se pueda hacer una apertura de la economía y que haya unas reglas de mercado. Aquí se cree que eso pasó, pero eso no pasó, nunca ha pasado. En 1850, 54 creo que fue, Florentino González trató de abrir la economía y le tocó huir del país porque lo iban a asesinar. Entre otras, una de las personas que hizo la guerra muy grande, que fueron los artesanos en Bogotá, fue mi bisabuelo, que era Ambrosio López. Y ahí tuvieron un enfrentón grande. Luego llegó Rodrigo, decidió hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía esa idea en la cabeza? Yo creo que venía, y era algo que lo mencionaba muchísimo, es ver lo que estaba pasando en el sureste asiático, que en esa época era muy marginal, muy empezando, pero ya se veía que al haber abierto las economías, esos países iban a disparar. Y de hecho fue lo que pasó, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, un país como Singapur tiene 10 o 15 veces el ingreso per cápita de Colombia y en esa época lo tenía por debajo de Colombia. Y uno ve Corea y pasa lo mismo. Y muchos de esos países, la verdad es que es una vergüenza compararse y ver que en Colombia nunca logramos arrancar con nada. Bueno, entonces luego eso pues se volvió un enredo cuando Rodrigo la abrió. La verdad es que fue otra reacción muy violenta. Y bueno, luego tuvieron que pasar como 10 años ya en el gobierno de Barco, que cuando llegamos allá con Luis Fernando Alarcón hacia 1988, tratamos de volverla a abrir y hubo una resistencia gigantesca. Barco tampoco aceptó abrirla hasta que después yo llegué al Ministerio de Desarrollo y yo dije, yo volví a intentar, dije, voy a volver a ensayar, a ver si ahora sí se puede hacer, porque es imposible que no se pueda. Y ahí sí, Barco autorizó, eso fue a principios de los 90. Y entonces hicimos un avance grande y lo único que Barco nos recomendó muchísimo en ese momento fue que tuviéramos mucho cuidado porque era una política, una idea muy sensible y que había que manejarla con mucho cuidado. La idea la desarrollamos para ser hecha gradualmente y arrancamos eliminando, por ejemplo, la lista de prohibida importación, la licencia previa, que es otra pesadilla que había ahí. Había otra pesadilla que era impresionante que se llamaba la Oficina de Bienes Producidos Domésticamente, creo que era que se llamaba, que era que se prohibía importar la maquinaria para producir algo que alguien ya estuviera produciendo. Y sobra decir que las importaciones pues tampoco se podían hacer. Y así, eso era realmente una cosa muy difícil. Y también nivelamos un poco los aranceles porque cada arancel tenía nombre propio. Eso dependía de quién era el importador de la materia prima o del insumo y entonces era con un arancel propio. Y bueno, se dejó eso así y Gaviria era una persona que estaba muy interesada en esa política de manera que la continuidad era bastante probable que se diera. Entonces llegó Rudy y aceleró el proceso fuertemente y produjo una reacción tan violenta, pero es una cosa que hemos venido a descubrir recientemente, que es que en el mismo gobierno se anuló toda la política por cuenta de decisiones pararancelarias, que es lo más increíble y además de golpe con algo que fue grave,
que es que los que no tenían poder para hacerlo se quebraron. Entonces ahí también hubo una reacción que va a llevar a que va a pasar muchos años antes de que alguien vuelva a intentar hacer una política de esa naturaleza. Bueno, ahí el otro punto que Rodrigo le dedicó una cantidad de tiempo en el ministerio fue arreglar el centro de Bogotá, que suena algo como un poquito esotérico dentro de ese panorama, pero quiso arreglar todo lo que es hoy en día, por ejemplo, donde está la superintendencia financiera y todo el área del Ministerio de Desarrollo de Hacienda. Él le metió mucho empeño con Rafael Obregón a ver cómo lograban arreglar, que eso era realmente espantoso lo que había en todo ese vecindario. Bueno, ya saliendo del Ministerio de Hacienda, pues nos propuso a Elena Samper, a Rudy y a mí y a Marta, que ya se había vinculado conmigo desde el Ministerio de Hacienda, a que hiciéramos Estrategia Económica y Financiera, que fue una revista que buscó pues la misma orientación de tener un panorama económico, pero mucho pues, buscamos que fuera una revista más ágil, que fuera más accesible a la gente. Y realmente fue una época maravillosa, duramos 8 años, por lo menos yo duré 8 años ahí, 8 años adicionales trabajando con Rudy, con Rodrigo y con Marta. Y la revista tuvo un éxito muy grande. Yo creo que cometimos un error gigantesco al hacerla, que fue nunca haber pensado que había que diseñarse una política comercial. Entonces la vendíamos como tienda. Yo decía que yo la manejaba en general, yo era la que levantaba la financiación, tanto las suscripciones como de la propaganda, y la manejábamos como tienda. Entonces cuando faltaba, no sé, yo hacía cálculos mensuales a ver cuánta plata se necesitaba para sobrevivir el mes, y llamaba a algún amigo de Rodrigo a que pusiera el aviso, y eso todo me funcionaba al pelo. Por supuesto, eso es un disparate monumental porque nunca se vendió la revista como tocaba. Entonces dependía de que estuviera Rodrigo, que estuviera yo, que estuviéramos, pero nadie, un tercero, pues no le iba a funcionar ese esquema tan malo. Y yo creo que eso fue de verdad una embarrada muy grande. Pero bueno, así fue y la revista pues duró 15 años, desafortunadamente no sobrevivió más. Bueno, después yo me fui para trabajar con Virgilio Barco, y estando allá, Rodrigo se fue de Colombia, que es algo que nunca lo he podido aceptar. Me parece que fue algo realmente una decisión terrible, y yo creo que fue mal grande para el país y para mí personalmente también, porque realmente Rodrigo tenía un liderazgo gigantesco y tenía una inteligencia y una cosa muy agradable trabajar con él y de adquirir conocimientos y experiencia, pues que lo perdimos. Y yo creo que el país perdió un gran hombre. Yo creo que Rodrigo hubiera tenido un futuro impresionante en Colombia, porque ese liderazgo y esa inteligencia, pues es unas personas que pocas veces las encuentra uno. Lo que es increíble, Rodrigo, es que en estos 35 años que volvió, creo que esporádicamente a Colombia, nunca se desactualizó del país y siguió haciendo amistades, así fuera por teléfono. Yo creo que, por ejemplo, Armando, Juan José Chavarría, varios de los que están acá que son grandes amigos de Rodrigo, son amistades adquiridas posteriormente, ¿o no? Pero entonces yo, para terminar, pues quiero agradecer nuevamente porque me siento orgullosa de estar acá y orgullosa de haber tenido la suerte de haber conocido a Rodrigo y que él me hubiera ayudado tanto a moldearme a mí en la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Un saludo muy especial a Rodrigo allá en Cambridge, en su casa. Quiero empezar agradeciendo a FEDESarrollo, a Luis Fernando Mejía, por haber convocado esta reunión. A Marcela Pombo, la secretaria general, sin los esfuerzos de ellas no podríamos estar esta noche aquí. Quiero agradecerle a Rudy, a María Mercedes por sus palabras, a Rey Naranjo, el editor del libro, distribuidor del libro, también muchísimas gracias. Quiero comenzar diciendo, de traer algo que dijo Rudy ahorita, diciendo que ahora sí parece que tomó vuelo este nuevo género literario o subgénero literario, que son las biografías y memorias de los economistas y líderes económicos destacados. Pues ya no solo son el libro de Rudy, o de Perry, de Salomón, ahora el de Jorge Cárdenas,
este del pionero, sino que sabemos también que tal vez hay personas en este mismo recinto que están escribiendo sus memorias. Entonces, tenemos mucha curiosidad e interés en conocerlos. Entonces, muy bien, quisiera contarles ahora cómo surgió esta idea de escribir el libro, porque esto me lo han preguntado. Todo ocurrió y todo comenzó en una Navidad del 2017, en la cual Rodrigo de pronto y sorpresivamente me llamó y me dijo: hombre, quiero que escriba mi obituario, pues claro, para cuando sea oportuno, cuando sea necesario. Entonces yo acepté el encargo y le dije: Rodrigo, de acuerdo, pero necesito información sobre su vida y poco a poco le iré haciendo preguntas, sin ningún afán, iré tomando notas. Entonces le mandaba correos y a veces hablábamos por teléfono sobre este tema. Y así avancé y empecé a tomar notas y mis apuntes pronto adquirieron pues un volumen superior al que cabría en un obituario. Entonces después otra cosa muy importante. Yo no sé si tuve un examen médico de esos que lo preocupan a uno o un vuelo de eso también muy aterrador. Y a la regreso lo llamé a Rodrigo y le dije: oiga, Rodrigo, ¿y qué va a pasar con este trabajo si yo me muero primero? Entonces, de ahí surgió la idea, pues hombre, no, toca escribir entonces un ensayo, poner todos los apuntes en unos papeles y después, si tuviera la calidad suficiente, le pediríamos a Luis Fernando que lo publique en Coyuntura, pues obviamente si lo aceptaba. Entonces, ese fue el paso siguiente, del obituario al ensayo. Pero del ensayo al libro ya solo había un paso, porque cuando ya los apuntes llegaron a 80 páginas, pues hombre, ya era necesario ponerlos en un volumen. Después, con la ayuda de la hija de Rodrigo, con Luisa Elena, pues ellos buscaron las fotografías y unas caricaturas de los álbumes familiares y a veces creo que de los depósitos del edificio de Rodrigo. Y así llegamos al libro. Pues muy bien. Ahora, sobre el contenido del libro, solo quiero decir una cosa. Yo comencé a escribir poco a poco, como cuando lo van a leer o ya lo leyeron, en orden cronológico: la infancia, los estudios, la universidad, los primeros puestos de desarrollo, etc. Pero al final yo sentí que necesitaba como darle cohesión a todo el escrito. Y entonces me encontré una pequeña, en un ensayo de Ortega y Gasset, una teoría muy concreta sobre la biografía, sobre la vida de cualquier persona. Y Ortega dice que en la vida de la gente hay tres factores fundamentales. Primero, la vocación, que es como la visión ideal que tenemos de nosotros mismos, o sea, lo que queremos ser. Y segundo, las circunstancias, que eso es muy importante pues, en los escritos de Ortega, que son todas esas cosas como el sitio de nacimiento, la familia, su cultura, la educación, son cosas que finalmente determinan cuáles son nuestras posibilidades en la vida. Y después hay algo que es la suerte, el tercer factor, el azar, que puede cambiar para bien o para mal todo nuestro destino. Entonces, en la vida de Rodrigo, estas cosas son muy claras. En cuanto a la vocación, Rodrigo nos contó hace un tiempo que el origen remoto de Fe Desarrollo se remontaba a un día cuando él era niño, al lado de su papá, en las calles de Barranca Bermeja, vio unas pequeñas cajas blancas que eran los ataúdes de niños que habían muerto de desnutrición. Y eso era un niño. Luego, en sus estudios de desarrollo, ya estudiando desarrollo de sus primeros puestos, pues es claro que Rodrigo poco a poco adquirió su vocación de servir a la modernización y el progreso de Colombia. Ahora vienen las circunstancias que evidentemente lo favorecieron. Rodrigo creció en una familia paisa, trabajadora y muy educada. También tuvo acceso a una educación privilegiada. Su escuela allá en el centro, en Barranca Bermeja, el Colegio San Bartolomé, en MIT. Y algo muy importante, cuando él se graduó y vino a Colombia, se encontró un país que dramáticamente necesitaba gente educada como él. Entonces hubo una coincidencia entre su formación y lo que el país necesitaba. Y también las circunstancias de haberse topado muy temprano en su vida con Carlos Llera Restrepo y Alfonso López Miquelsen, que fueron claves en su carrera, también le ayudaron a su carrera. Ahora viene la suerte, el tercer factor. La suerte, dice Ortega, que es
aquello que nos puede cambiar la vida de un momento para otro. Y la suerte, primero, la tenemos o no la tenemos en la lotería genética cuando nacemos, ¿no? Ahí de eso depende mucho de la inteligencia y de la salud. También en los afectos y las compañías. Los tangos y los boleros nos dicen que a veces hay vidas destrozadas por amores contrariados o relaciones sentimentales catastróficas. En todo esto, Rodrigo tuvo mucha suerte, sobre todo al haber encontrado a Luis, su compañera de más de 60 años, muy temprano, que lo acompañó en toda su vida. Rodrigo dijo que en alguna parte que su trayectoria se podía resumir en 3 palabras: modernización, tecnocracia y FEDesarrollo. Por eso es muy significativo que estemos aquí en FEDesarrollo, la entidad que él fundó hace más de 50 años con el apoyo de Manuel Carvajal. También es significativo que estemos aquí en este salón, que lleva el nombre de Rodrigo con Justicia, donde sesiona el Consejo Directivo de FEDesarrollo, donde tienen lugar seminarios y discusiones que preceden los escritos y las manifestaciones públicas de FEDesarrollo. Quiero ya para concluir decirles que estoy muy contento cuando vuelvo a pensar aquella Navidad de 2017 de que en lugar de un obituario escribí un libro. Esto nos permite hacerle a Rodrigo en vida un homenaje de todos sus amigos, sus compañeros y admiradores. Muchísimas gracias. Rodrigo, ahora estamos listos para escucharlo. Buenas noches. Comienzo por expresar mis agradecimientos a Armando Montenegro por haber escrito este libro, a Luis Fernando Mejía y Marcela Pombo por haber organizado el evento que nos convoca en FEDesarrollo, y a Rudolf Holmes y María Mercedes Cuellar por sus amables comentarios. Gracias también a quienes nos acompañan esta noche. Me disculpo por utilizar la primera persona del singular en esta intervención, pero el tema del libro lo hace inevitable. Por medio del texto y la selección de fotografías, Armando revela un secreto acerca de mi existencia. Que yo no he sido una persona, sino 2. Luis Nicos Botero, mi consejera, fuente de inspiración y de estabilidad emocional. Es parte esencial de mi vida de adulto. Sin tener en cuenta esa realidad, no es posible descifrar quién soy. También revela la influencia que tuvo Carlos Díaz Alejandro sobre mi pensamiento económico. Más adelante describo la relación de estos 2 aspectos de mi biografía con FEDesarrollo. Primero, quiero describir mientras estoy compos mentis algunas vicisitudes relacionadas con el nacimiento de FEDesarrollo,
antes de que el transcurso del tiempo desdibuje los hechos. Ese relato, que hace parte de la historia de la institución, ilustra el cambio de mentalidad que ha tenido lugar en el país. El hecho es que el inicio de labores de FEDesarrollo como centro de investigación económico y social fue controversial e inclusive disruptivo. Esto por varias razones. Implicaba un cambio de razón social de la entidad. Personas influyentes consideraban inconveniente que una organización no gubernamental se ocupara de temas relacionados con las políticas públicas. Además, algo que puede parecer sorprendente, yo era percibido por sectores bien pensantes del establecimiento como un izquierdista por mi identificación con las reformas de la administración Llera Restrepo. El gobierno de Misael Pastrana se sentía incómodo con la institución a la cual se vincularon los directivos de planeación nacional que salieron de sus cargos por discrepancias con el voluntarismo presidencial. La suma de esos factores contribuyó a crear un ambiente de resistencias y suspicacia que costó trabajo superar al iniciar labores. El nacimiento de FEDesarrollo tuvo lugar en los últimos meses de la administración Llera Restrepo, no en el mes de 1970. Manuel Carvajal me ofreció la dirección de una futura entidad similar al FES de Cali, cuyo objeto sería recaudar fondos para las universidades. Le respondí que esa no era mi vocación, pero que si él me apoyaba para convertirla en un centro de investigación, estaría dispuesto a considerarlo. Manuel me advirtió que era poco probable que el sector privado apoyara a la entidad que yo tenía en mente. Si yo me sentía capaz de obtener su financiación, él me apoyaría. Ese acuerdo puede considerarse como el hecho fundacional de FEDesarrollo. Ahora bien, aceptar la oferta en esas condiciones conllevaba el riesgo de incurrir en un fracaso personal y profesional de cierta magnitud. Para hacerlo, yo debía contar con la aprobación de Luis. Ella no solo estuvo de acuerdo, sino que apoyó la iniciativa con entusiasmo. Destaco su solidaridad en la etapa fundacional de FEDesarrollo porque sería premonitoria de un rasgo característico de la entidad como señal de modernidad. El protagonismo que han tenido las mujeres desde el comienzo como investigadoras y administradoras. Desde su infancia, FEDesarrollo contó con la protección de hadas madrinas, entidades y personas que creyeron en su objetivo y tal vez porque creyeron en mí. Ese apoyo temprano tuvo un significado especial que valoro y agradezco. Quiero dejar constancia de mi reconocimiento a quienes creyeron en FEDesarrollo cuando hacerlo era un acto de fe.
La presencia de Manuel Carvajal en la presidencia del Consejo Directivo fue determinante para consolidar el cambio de razón social, habida cuenta del prestigio que tenía en su calidad de dirigente cívico y líder empresarial. Cuando Manuel falleció en 1971, lo sucedió Alberto Vargas, quien ratificó las directrices de Manuel y me apoyó en la delicada tarea de modificar la composición del Consejo Directivo para hacerlo más acorde con la naturaleza de la entidad que se estaba conformando. El respaldo de Manuel Carvajal y Alberto Vargas resultó ser decisivo para la primera etapa de FEDesarrollo. Cuando estábamos iniciando labores, se apareció en mi oficina de manera inesperada el representante de la Fundación Ford en Colombia, William Gamble, alguien a quien no conocía. El motivo de su visita era traer un cheque por $10,000 que serviría como capital semilla para financiar la elaboración de una solicitud de apoyo institucional por una suma mucho mayor que él enviaría a la sede de la Fundación en Nueva York para su aprobación. Los recursos de esa donación permitieron impulsar el fortalecimiento de FEDesarrollo. Adicionalmente, la Fundación Ford gestionó una entrevista con Kermit Gordon, presidente de Brookings Institution en Washington, para que me asesorara en la conformación de un centro de investigación. De esa entrevista salieron varias recomendaciones que se incorporaron al ethos de FEDesarrollo. La importancia crucial de crear un endowment o patrimonio para garantizar la independencia de la entidad. No hacer lobby ante el gobierno ni aceptar trabajos confidenciales. Todos los resultados de las investigaciones, sin excepción, deben ingresar al acervo de conocimientos de la comunidad. Y no darles tenure o contratos de trabajo indefinido a los investigadores para evitar la burocratización de la entidad. Carlos Díaz Alejandro, profesor de economía de Yale y querido amigo, fue un aliado temprano de FEDesarrollo y su primer investigador visitante. Fruto de su estadía es un libro sobre el régimen de comercio exterior de Colombia, así como el documento titulado El cambio de una política de sustitución de importaciones a una de promoción de exportaciones, FEDesarrollo 1973. Carlos le dio el golpe de gracia a cualquier resabio proteccionista que yo pudiera conservar. Mi presencia como representante del presidente Lleras en la junta directiva del IFI, una entidad estatal que trataba de industrializar el país, procreando elefantes blancos a un alto costo económico y social, me había convencido de que la política de sustitución de importaciones estaba agotada. Carlos me convenció de que lo que le convenía a Colombia era la inserción decidida en la economía internacional, incrementando y diversificando las exportaciones. Quienes me conocen saben que soy monotemático en mi oposición a cerrar la economía
y en mi apoyo al comercio exterior como motor de crecimiento y de creación de empleo formal bien remunerado. La divulgación de esas ideas desde FEDesarrollo es parte del legado de Carlos Díaz Alejandro. Desde el inicio de labores yo proyectaba optimismo hacia el mundo exterior y el convencimiento de que estábamos en sintonía con el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Para mis adentros, me preguntaba si me habría embarcado en una aventura descabellada y temía por la viabilidad de FEDesarrollo a largo plazo. Parece contradictorio al tiempo con estar constatando el dinamismo de FEDesarrollo en su etapa inicial, albergar temores acerca de su futuro. Pero así es mi personalidad. Yo no compartía esas dudas con nadie en Colombia, pero lo hice con William Pounds, un profesor de MIT amigo que creyó en FEDesarrollo desde el principio y quien nos ayudó a conseguir un experto en economía de petróleos, Morris Edelman, para que nos asesorara en el estudio sobre política petrolera que nos encomendó el Banco de la República. Pounds, en cuya discreción yo confiaba, me tranquilizó por medio de un comentario con sabiduría que resonaba con mi lado quijotesco. Mire, Rodrigo, me dijo, en determinados empeños en la vida, el proceso es el producto, independientemente de que tenga éxito o no. Lo importante es estar tratando de crear un centro de investigación en Colombia. Ese es el resultado. Deje de preocuparse. Eso en lo que concierne al pasado de FEDesarrollo. Con relación al presente, deseo hacer un breve comentario porque esta puede ser la última vez en la cual participo en un evento de la entidad. Como cuna y refugio de la tecnocracia, FEDesarrollo es ya un patrimonio de la nación. En una afortunada metáfora, Roberto Steiner lo asimila a un tesoro familiar que una generación cuida para transmitírselo a la siguiente. Sus estudios y recomendaciones se tienen en cuenta en el gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil. Las propuestas que les presenta a los candidatos presidenciales cada 4 años terminan influyendo tarde o temprano sobre las políticas públicas, gracias al poder de las ideas. En 52 años de fructífera labor, se ha ganado el merecido prestigio del cual goza y se ha convertido en parte integral del ordenamiento institucional del país. Respecto al futuro, me limito a repetir algo que he expresado anteriormente y que sigue siendo mi anhelo. En un futuro próximo, espero que FEDesarrollo haga parte de la infraestructura intelectual,
de un país desarrollado y una sociedad moderna. Por sociedad moderna entiendo una sociedad democrática, próspera, igualitaria, pluralista y laica. Si ese sueño se hace realidad, me quedará la satisfacción de saber que los años dedicados a la aventura de construcción institucional en FEDesarrollo hicieron un modesto aporte al bienestar de mis compatriotas. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Aquí viste el aplauso y escuchaste el aplauso de todos estos amigos y compañeros que te quieren. Te mandamos un abrazo grande y bueno, ojalá que continuemos en esta serie de eventos, conmemoraciones, porque seguramente vas a estar muchos más años dando sus análisis y colaborando con nosotros desde el exterior. Muchas gracias, un abrazo grande. Buenas noches. Muchas gracias a todos.